Ruth capítulo 1, versículo 1 dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Belén, su significado es casa de pan. Betel, su significado es casa de Dios. Pues ellos están en una casa, en una tierra llamada casa de pan, pero el pan escaseó, porque dice que vino hambre en la tierra. Tremendo es estar en un lugar que tiene un nombre y que no haya pan, que no haya alimento. Son momentos en los cuales todos pasamos procesos. Dice la palabra que este varón con su familia, con su mujer y sus dos hijos, se fueron a una tierra en la cual eran dados a la adoración a otros dioses. Una tierra de una descendencia que habían nacido de un incesto, de una relación de un padre con sus hijas, porque sus hijas lo habían embriagado al papá. Que esto en otro momento lo veremos, porque hay que ver en la vida genética de las personas, porque hay cosas que están sucediendo que tienen que ser cortadas. Por eso hay personas o familias que están en ciclos repetitivos. En la familia hay muchos hombres o mujeres que están en alcohol, en drogas, en prostitución, en divorcios, muertes prematuras, enfermedades genéticas. Pueden ser cortadas. Dice la palabra del Señor que este hombre con su esposa se fueron a esta tierra, de la cual aún Dios había dicho que no se juntaran con las mujeres de esta tierra. Pero hay una mujer aquí que rompe los protocolos por la actitud de ella, por las palabras de ella y por lo que ella había aprendido del Dios de Israel. Fácil es cuando hay abundancia. Fácil es cuando usted puede ir a comprar y comprarse lo que quiere, ir al mall, ir al supermercado, tener carro, tener casa. Pero en los momentos de hambre, es ahí cuando se necesita la mujer sabia. Y quiero aprovechar porque el día de ayer en República Dominicana, para ellos era el día de la madre. Felicidades a todas las madres de República Dominicana. Nosotros ayer también tuvimos la celebración o la honra a las madres, ya que yo no estaba en el país y esperamos que yo estuviera para honrar a las madres. Fue un tiempo muy lindo, porque es bien importante el trabajo de una mujer, de una madre en la casa. La mujer sabia edifica la casa. La mujer necia con sus manos la desbarata. Qué importante una casa, una mujer sabia. Bienaventurados aquellos que Dios le ha dado una mujer sabia. Una mujer que edifica. Una mujer que le levanta los brazos a su esposo. Aquí quien termina hablándose en la palabra es de Noemí. Aquí la que comienza o la que atribuye a todo lo que le pasó a ella y a su familia fue Noemí. Un hombre con una mujer que tiene sabiduría, con una mujer que tiene paciencia, no se desespera. Pero tremendo es cuando uno está con una mujer que es como gotera continua. La palabra nos enseña a nosotros y nos muestra que aquella mujer sabia dice que iba y activaba negocios y traía a su casa. Yo en esta semana estuve escuchando de la situación de dos hombres con diferentes mujeres. Un hombre
con una mujer que de continuo estuvo hablándole al oído hasta que redujo su alma, su vida, a angustia mortal. Y dice la palabra que este hombre perdió su fuerza, perdió sus ojos y después perdió la vida. Es Sansón. Me marcó, yo lo escuché esto muy clarito. Otro hombre que la mujer estaba de continuo, dice, insistiendo, hablándole para que se acostara con él, pero él no la oía. Tenía temor de Dios y dice, huyó. Y Dios estaba con él, llamado José. Esto nos lleva a nosotros a entender en nuestras vidas que nosotros, depende de lo que estamos escuchando o cómo nuestra mujer, nuestra esposa nos está hablando, nos puede llevar a nosotros a tener paciencia, a confiar en Dios, a depender de Dios, a poner la mirada en Dios, saber que Dios va a proveer. Esta pareja estaba en una tierra llamada Casa de Pan. Si Noemí hubiera estado con la actitud de confianza, de seguridad al lado de su esposo, no hubiera perdido a su esposo ni a sus dos hijos. Dice ahí la palabra en el versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales, dice el versículo 4 del capítulo 1 de Ruth, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Innegablemente era un ataque a esta familia, porque de esta familia, de esta genética, se iba a levantar la descendencia de David. Yo tengo algo muy claro. El diablo no gasta pólvora en sope. En esos sopilotes que usted conoce, los animales, el diablo le tira balas o le tira dardos a águilas, a gente con propósito. Usted mira que hay gente que el diablo ni la anda viendo, porque no le provocan. Pero aquellos que tienen un llamado, aquellos que en su genética le van a provocar que muchas almas se conviertan, Él está buscando cómo impacientarlos, cómo inquietarlos, cómo sacarlos de su atmósfera, cómo sacarlos de la tierra que Dios les ha asignado. Yo me acuerdo que compartía el apóstol René McLean cuando él fue a una isla y se llevó un muchacho con él. Y él testifica que desde que llegaron a esa isla, el muchacho se enfermó. El muchacho se enfermó. Y él oró por él, pero no se sanaba. Hasta que regresaron. Y él le preguntaba a Dios, ¿por qué no se sanó? Y Dios le dijo, porque yo no te dije a ti que lo llevaras. Moverse de un lugar de donde Dios lo ha llamado a uno, o del lugar que Dios tiene para uno, es ir a perecer. Dice la palabra que había un joven que le dice a su papá, papá, dame todo lo que es mío, porque yo me voy de aquí. Y dice la palabra que él se fue. Él se fue, pero allá perdió todo lo que tenía. Llegó hambre al lugar. Dice que deseaba comerse las algarrobas, la comida de los cerdos, de los chanchos, de los cochinos, de los marranos,
como usted le diga. Salirse del lugar donde Dios lo tiene a uno puede traerle consecuencias. Por eso, para que usted salga o usted se va a mover, pregúntele al Señor. Hay personas que han decidido que quieren ir mojadas para los Estados Unidos y en el camino se han quedado. Pregúntele a Dios que se haga la voluntad de Dios. Elimelec, Malón y Kelión, los tres murieron. ¿Por qué? El ataque era contra la genética, contra los que reproducen, contra los varones. Si hay algo que el enemigo levanta fuerza y guerra, es contra el sacerdocio, contra los hombres. Y creemos que Dios va a ir rompiendo esa maldición, ese yugo, ese esclavismo, esa frialdad, esa indiferencia en los hombres. Y se levanta un sacerdocio de hombres que amarán a Dios, que servirán a Dios, que honrarán a Dios, que serán modelo en su casa. Serán los primeros en levantarse. Serán los primeros en estar listos para ir a la casa de Dios. Serán los primeros en orar. Serán los primeros en alabar al Señor. Serán los primeros en traer sus diezmos y ofrendas a la casa de Dios, porque sus hijos también aprenderán. Yo me acuerdo que una de las predicas que escuchaba de un profeta, y él decía, pareciera que la gente hace más lo que uno dice que lo que uno hace. E hizo la prueba y les dijo a la iglesia: levanten todos sus dedos índice. Levanten todos sus dedos índice. ¿Y sabe qué? La mayoría le hizo así. Pero ese no es el dedo índice. ¿Sabe por qué dice él? Porque la gente no va a hacer lo que usted dice. La gente va a hacer lo que usted hace. Sus hijos no van a hacer todo lo que usted dice. Sus hijos van a hacer lo que usted hace. El testimonio, la vida de uno es bien importante. Mi confianza en Dios, mi seguridad en Dios. Sé que aun cuando yo muera, el Dios que me ha guardado, puedo decir el Dios de mi padre, porque mi papá sirve a Dios. El Dios de mis padres, porque mi mamá sirve a Dios. Guardará a mis hijos, nietos y generaciones, porque esa es la herencia del Señor. Dice la palabra que a causa de esta muerte de su esposo y sus dos hijos, Noemí cayó en amargura. Y dice en el versículo 8 que Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordias, como la había hecho con los muertos y conmigo. Y dice el 9: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y lloraron. La palabra dice que una se fue, Orfa, pero la otra, llamada Ruth, dice en el versículo 15: y Noemí dijo, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Oiga, mientras estuvieron en el matrimonio, mientras estuvieron en la familia, Orfa y Ruth escucharon de Dios. Orfa y Ruth escucharon de Dios. Y se lo digo, ¿sabe por qué? Por las palabras que dijo Ruth. Noemí les hablaba de su Dios a sus nueras. Y por eso Noemí le dice a ella, a Ruth: vuélvete a tu pueblo y a tus dioses. Vuélvete tras ella. Pero dice la palabra en el versículo 16
Que respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y le dice: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué le dice tu Dios será mi Dios? Porque Noemí le hablaba de su Dios. Lo tremendo en este punto también es que muchas veces nosotros no trabajamos en la relación entre suegra, suegros, nuera, yernos. Jamás Noemí se imaginó que aquella nuera que ella había atendido era la mujer que después le iba a levantar las manos. Si hay un error que puede cometer una mujer o un hombre, es que una mujer le diga a su esposo que no lleve a sus hijos a donde su mamá o donde su papá. O que un esposo le diga a su esposa: no lleves los niños a donde tu mamá o donde tu papá. Porque lo mismo va a cosechar. Yo creo en la bendición de los padres sobre los hijos. José dice: trajo a sus hijos y los llevó donde su papá, y su papá los bendijo. Qué lindo cuando los abuelos bendicen a los nietos. Este trabajo de esta nuera fue un trabajo que la sacó a Ruth de la amargura, perdón, a Noemí de la amargura. De la amargura, porque lo dice la palabra. Me gusta que en Estados Unidos a la suegra o al suegro se le llama madre por la ley o padre por la ley. Así se le llama a la suegra. Las nueras adoptan a la suegra como una madre por la ley, o al padre como un padre por la ley. Entonces aquella nuera se convierte prácticamente una hija por la ley. Si ella, lo que uno tiene que valorar y tomar en cuenta, que hubo un vientre que dio a luz esa hija, hubo un padre que engendró a esa hija, hubo una madre que engendró a ese hijo, hubo un padre que lo engendró y una madre que un padre que dio una madre que dio a luz a ese hijo, un padre y una madre que a esa hija le dio la crianza, le dio el estudio igual a ese hijo. No se puede tomar livianamente eso. Algunos no tuvieron el privilegio, que tal vez alguien los adoptó, alguien los crió por cosas de la vida o por maldiciones operando, que usted tiene que cortarlas también. Tiene que cortarlas, porque si no puede haber un ciclo repetitivo en generaciones más adelante. Mire, en la genética hay una información tan leal que a veces la desconocemos. Dice la palabra que Noemí le dice a Ruth que se vuelva, que se quede. Ella le dice: no, yo iré donde tú vayas, yo viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Wow. Aunque ella era una moabita y que había una maldición sobre ese pueblo, ese día, por causa de sus palabras, la bendición vino sobre Ruth, porque más adelante lo vamos a ver también. Cuando usted acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, en ese día es cortada la maldición y la bendición viene sobre usted. Jesús dice: se hizo maldito en el madero para liberarnos de la maldición. Cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, usted está aceptando el pago por sus pecados, los pecados que nos separan de Dios. Dice la palabra aquí en el versículo 27, y le dice: donde tú murieres, moriré yo,
y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. No dijo más. Qué lindo cuando uno mira una relación así entre suegra y nuera. Yo entiendo que hay una bendición en la boca de los padres. Por eso, mientras uno puede estar en esa relación, hay que desarrollarla. Hay que buscarla. Hay que traer salvación en la familia. Orar por si ellos no se han convertido, se conviertan. La palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por lo tanto, usted no puede evitar que su esposo visite a su mamá. Ahora, yo tengo claro, y es algo que tenemos que aprenderlo nosotros y manejarlo bien. Un día su hija se va a casar, un día su hijo se va a casar. No lo idolatre, no lo adore, porque cuando llegamos a esos niveles, por eso no lo podemos soltar a ese hijo o esa hija, y se convierte en un celo, y por eso hay un pleito entre la suegra y la nuera. Cuando usted se casa con una mujer, no se casó con su mamá, se casó con ella. Si usted decidió casarse con ella, que solo el cucharón conozca el mal de la olla. No sabe cocinar, ahí hay tantas clases en YouTube ahora. No sabe lavar, si no sabe, pues, y los dos trabajan, pues paguen una lavandera. No sabe planchar y usted puede, pues hágalo usted. Yo muchas veces plancho mi ropa. Los dos trabajamos en equipo en la casa. Mi esposa, Dios permitió que llegara de una familia, y en esta familia cocinaban muy rico, y ella ahora cocina rico. Y yo me acuerdo que cuando la conocí a ella no podía echar tortillas de harina. Yo llegué haciendo tortillas de harina en la casa de ella. De esa manera, ella dice, ¿verdad?, que de esa manera me gané a la suegra. Yo puedo echar tortillas de harina a mano. Claro, yo aprendí a cocinar de mi tía. Que Dios la bendiga a mi tía también. Me ayudó mucho, me formó mucho. Disciplina, un lugar donde todos los días a las 5 de la mañana me levantaban. Un lugar donde me enseñaron a comprar, a ir a los supermercados, a ir al mercado, a comprar con tiempo medido, a ganarme el dinero trabajando. Yo no soy un haragán. Y si no me mira aquí todos los días en el canal es porque yo todavía trabajo en lo secular. Llegará un momento que estaré a tiempo completo. Pero usted no me va a decir a mí que yo estoy en el pastorado para que me mantengan. No, yo no estoy en el pastorado para que me mantengan. Yo estoy en el pastorado porque Dios me llamó al pastorado. Amo la obra, amo a Dios, amo a la gente, amo mi nación, oro por mi nación. Yo me levanto temprano. Yo hoy me podía haber quedado descansando, pero desde las 3:20 de la madrugada yo estoy levantado para la gloria del Señor. Usted me va a decir que quiere prosperar y durmiendo hasta las 7 de la mañana. No, hombre, arrepiéntase. El que madruga, la palabra dice, y busca al Todopoderoso, aunque su inicio sea pequeño, su postrer estado será muy grande. Hay que levantarnos temprano, hay que ser diligentes, y Dios nos va a dar esa gracia, ese favor. Usted va a ver en la ciudad de aquí a 5 años el crecimiento en mi vida como en la iglesia. Yo voy poco a poco en el desarrollo. Yo no me impaciento. Yo sé en el llamado que Dios me ha dado.
Mas sin embargo Dios ha permitido que yo salga del país, porque hay atmósferas en esta ciudad que se tienen que romper. Hay atmósferas en esta ciudad de Puerto Cortés que tienen que ser quebrantadas. Dios saca a un Moisés de Egipto y lo lleva al desierto para que tenga un encuentro y después que venga de allá como un libertador. Al lugar donde Dios me lleva, yo más bien voy a fortalecerme. Tengo tiempo para orar, tengo tiempo para estudiar. De ahí vienen todas estas prédicas. Pero yo sé que va a llegar el tiempo que me voy a quedar. A mí nadie me conoce como un haragán. Cuando yo no tenía trabajo y estaba soltero, yo llegaba a una casa, miraba si había trastos sucios, yo los lavaba. Si el patio estaba sucio, lo barría. Si había que ser mandado, los hacía. Mi comida yo me la he ganado. Usted levántese, jóvenes, levántense. Yo trabajaba de día y estudiaba de noche. O si no, trabajaba durante la semana y después estudiaba el fin de semana. Y los días que me quedaban libres, para la casa de Dios, a servir a Dios. Porque Dios ha sido mi Dios, a quien amo y sirvo con todo mi corazón. Hay jóvenes en el trabajo donde yo trabajo. Me dice, yo no me puedo poner al lado suyo, usted camina rápido, porque Dios nos da la fuerza. Y todos los que están conmigo saben cuando yo estoy en el horario de medianoche a mediodía, que antes de las 4 de la mañana yo estoy levantado. Cuando tenemos tiempo de poder descansar un poquito. Porque yo sé, hay un llamado, hay un propósito de Dios. La palabra dice que Noemí le dice a Ruth, yo estoy en amargura, quédate. Ella le dice no. Dice la palabra en el versículo 19, anduvieron pues, 1:19 de Ruth, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Me imagino, porque se mira en una persona que está mal económicamente. Se mira en una persona que está en amargura. Pero en el momento no están viendo a Noemí en la amargura en la cara. Están viendo, wow, ¿esa es Noemí? Mírala qué delgadita viene, toda demacrada. Porque a Ruth no la conocían. Innegablemente. Si Noemí estaba mal económicamente, Ruth también estaba. Porque con la actitud que le veo a Ruth, que le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y yo sigo contigo. Si ella hubiera tenido dinero, ella cuida de su suegra. Entonces las dos venían desgastadas. Pero qué bueno, hicieron una acción. Salieron de aquella tierra que estaba en escasez a moverse a una tierra que tenía provisión. Se movieron de una tierra donde se adoraba a otros dioses para venir a una tierra donde se adora al único Dios. La palabra dice el versículo 20, y ella le respondía, no me llames Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Innegablemente Noemí sabía que la mano de Dios se había apartado de ellos. Porque sin la protección, sin la bendición de Dios, es bien difícil prosperar y levantarse. Especialmente en estos tiempos que la maldad ha aumentado. Que la maldad ha aumentado. Hay que nosotros saber que si Dios está con nosotros, nadie podrá levantarse. Pero si Dios no está con nosotros, ahí sí hay problemas. Dice aquí la palabra, ya no me llaméis Noemí, llamadme Mara. Por eso es que esta palabra viene usándose en estos tiempos para los grupos de maras.
Todos los que vienen a este grupo porque no tienen un padre, porque no tienen una madre, porque no tienen identidad. Y en este grupo los hacen sentirse en familia. Pero la verdad es que ellos nunca van a poder tener identidad segura. Porque para que haya identidad segura tiene que haber un padre. Por eso en casa mantenemos el espíritu y la paternidad. Dar identidad a aquellos niños, a aquellos jóvenes, a aquellos hombres, a aquellas mujeres, de que tenemos un Padre celestial, que somos hijos y no bastardos, que somos hijos y no esclavos, que somos hijos y no mendigos. Mientras usted no reconozca a Dios como su Padre, andará por las calles vagando, errante. Donde tenemos seguridad de un Padre, tenemos identidad. Por eso Jesús nos vino enseñando enfocadamente en el Padre. No de Dios solamente. La gente lo conocía como Dios, pero no como Padre. Jesús nos introduce a nosotros a la paternidad para que no seamos más huérfanos, para que no seamos bastardos, para que no seamos esclavos, para que no seamos mendigos. Dice aquí la palabra en el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Ella sabía que la mano de Dios se había apartado por haberse ido a un lugar donde Dios no le había autorizado. No se mueva de su lugar si Dios no le ha dicho. No haga algo sin la voluntad de Dios. Puede llegar a perder su dinero, puede llegar a perder sus propiedades, sus negocios. Cuando Dios está con nosotros, Dios se mostrará que está con nosotros. Noemí estaba en amargura, Noemí estaba en aflicción, Noemí estaba en tristeza. Y ella sabía que aunque regresaba a su tierra y tenía propiedades de su esposo y de sus hijos, no las podía recuperar como mujer. Tenía que nacer uno, como lo vimos en el canto al inicio. Tenía que nacer uno de su linaje. Pero como ella no podía tener hijos, entonces tenía que ser del linaje del esposo, un pariente del esposo. Y es aquí donde Ruth toma esa posición. Como hija, aunque era su nuera, de casarse con un hombre del linaje de su esposo, para que nazca un hijo, el cual tomará las posiciones de su esposo y sus dos hijos. Pero es más que eso, porque cuando mira usted en la historia, no solo la recuperación de las tierras, porque Ruth, ella fue la bisabuela de David. De Ruth viene la descendencia de David. Esta mujer que un día dijo, tu pueblo será mi pueblo, y cambió su genética en el mundo espiritual, cortó toda maldición que había sobre su vida y recibió la bendición del Dios de los cielos. Después usada para dar a luz un hijo del cual iba a venir la descendencia de David, de la cual después viene el Señor Jesús. Usted no sabe lo que hay en su genética. Usted no sabe lo que Dios tiene con usted. De repente ha venido hambre, ha venido escasez, han venido situaciones difíciles. Dios le va a dar la salida. Si hay una cita que a mí me ayudó en mi vida, es 1 Corintios 10:13. Dios no va a permitir
más de lo que podamos soportar, sino que nos va a dar la salida. Dios le va a dar la salida. Dios no va a permitir más de lo que usted pueda soportar. Dios tiene una salida a esa situación. Ponga la mirada en Dios. Si usted se había apartado de los caminos de Dios, como Noemí se había apartado de su tierra, de la tierra que Dios estaba bendiciendo, y a causa de apartarse como aquel hijo pródigo, ha llegado a una situación crítica, le invito a que levante los ojos a los cielos y ponga su mirada en Dios nuevamente. Reconozca que ha pecado, porque hay que hacerlo. El hijo pródigo lo dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, papá. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero claro, el papá lo estaba esperando. El papá no actuó así. Un padre restaurador, un padre que le dio vestido, le dio calzado y le puso anillo nuevamente. Un padre que lo repuso. ¿Cuánta necesidad hay de padres que restauren a los hijos? Hijos que están dispuestos a levantarse nuevamente. Hijos que están dispuestos a recuperar lo que habían perdido. Noemí lo había perdido todo. Pero hubo una Ruth, una nuera que le levantó. En momentos después, más adelante, dice en el capítulo 4, en el versículo 11 del libro de Ruth. Y dijeron, mire, los ancianos, las autoridades bendijeron la vida de Ruth. Para mí eso me marcó. Para mí eso me dijo que Ruth, la decisión que ella hizo fue delante de Dios y Dios la escuchó. Dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y sea de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que esa joven te dé Jehová. Los ancianos de la iglesia, de la ciudad, la bendijeron a Ruth. Desde ese día esa mujer se volvió a otro nivel. Boaz era un empresario. Boaz era un hombre que tenía tierras, cultivaba, ya que este era el tipo de empresa en esos tiempos. Ganado, cultivo. Después de ser una viuda, después de ser una mujer que estaba descuidada, Ruth se convirtió en la esposa de un empresario. Y yo sé que en esto trabajó Noemí, porque Noemí la aconsejaba a ella. Ella le decía qué hacer, porque Noemí conocía las costumbres. Y Ruth siguió los pasos como Noemí le dijo. Qué lindo ver a una suegra que aconseja a sus nueras a ser de bendición a sus esposos. Que nunca usted como suegra, que nunca el enemigo la use a usted para dividir el matrimonio de su hijo o de su hija. Nunca. Ayude a su nuera a que sea la mujer sabia al lado de su hijo. Seamos esas consejeras. Bendigamos el matrimonio de nuestros hijos. Igual, jamás Noemí se imaginaba que esa nuera era la que le iba a dar el valor a su vida, a levantarse nuevamente, a recuperar lo que ella había perdido, a volver a tener un niño en sus manos. Porque por parte de la cultura, el primer hijo que naciera, ese hijo lo iban a poner en las manos de Noemí, y Noemí iba a ser como la mamá de ese niño que iba a restaurar todo lo que ella había perdido. La palabra dice que Jesús dio a su hijo para restaurar en usted lo que usted y yo habíamos perdido. Dios tiene la decisión de bendecirle.
de darle a usted la sanidad, de darle a usted la provisión, la protección. Pero el día que pecamos, nos salimos del Edén, nos salimos del lugar de provisión, nos salimos del lugar de protección, nos salimos del lugar de seguridad. Hoy Dios quiere que usted se vuelva a su lugar designado por Dios para usted. La palabra dice: todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted hoy dice: pastor, Dios me ha hablado, quiero pedir perdón a Dios, quiero reconciliarme, y si nunca ha aceptado a Cristo, yo quiero romper la maldición como la rompió Ruth, hoy le invito a que haga esta oración de fe, aceptando a Jesús como su Señor y su Salvador. Le invito a que haga esta oración conmigo. Una sola oración va a ser para aceptar y para reconciliar por cuestión del tiempo. Quiero invitarle a que haga esta oración conmigo. Dígale: Padre Celestial, en esta hora yo le pido perdón por mis pecados, me arrepiento y recibo la limpieza a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo amado. Hoy declaro que usted es mi Dios, mi Padre, y yo me convierto su hijo o su hija. Dígale: Padre, perdóneme, límpieme, escriba mi nombre en el libro de la vida y sélleme con su Santo Espíritu. Que su Espíritu Santo me dé la guianza, me dé la fuerza y el poder para mantenerme firme todos los días de mi vida. Cierro toda puerta al pecado, al mundo y a Satanás. Y estoy seguro que si hoy muriere, iré a morar en las moradas eternas con mi Señor Jesús. Gracias, Padre, por aceptarme como su hijo o como su hija. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.